En la oscuridad acechan misterios que desafían nuestra comprensión. Y en el corazón de esos misterios se encuentra la realidad escalofriante de la posesión demoníaca. Rituales ancestrales que buscan liberar a las almas atrapadas en las garras del mal. Casos que desafían la lógica, la ciencia y la propia cordura. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad supera la ficción. Imagina esto: una persona cambia. Su voz, su mirada, sus movimientos, todo se vuelve extraño, amenazante. Ya no reconoces a quien tienes delante. Algo oscuro ha tomado el control. La posesión demoníaca, un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, sigue siendo un tema tabú. La Iglesia Católica, guardiana de los secretos espirituales, reconoce la existencia del demonio y su capacidad para influir en el mundo de los vivos. Los casos de posesión son reales, son aterradores, y a veces la única esperanza reside en un antiguo ritual, el exorcismo. ¿Puede una fuerza externa controlar nuestra voluntad? ¿Somos realmente vulnerables a la influencia de entidades malignas? Los casos que vamos a explorar te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Casos que te harán dudar de tu propia sombra. Año 1949. Georgetown, un tranquilo barrio de Washington, D.C., se convierte en el escenario de un caso que conmocionaría al mundo. Un niño de 14 años, conocido como Roland Doe, para proteger su identidad, comienza a manifestar comportamientos perturbadores. Objetos que se mueven solos, arañazos inexplicables, una voz gutural que no parece humana. El padre Edward Hughes, un sacerdote local, intenta ayudar al joven, pero la situación empeora. Roland levita, habla en lenguas muertas, insulta a los religiosos con una violencia inusitada. La iglesia decide intervenir. El padre Raymond Bishop, un experimentado exorcista, llega para enfrentarse al demonio. Durante semanas, el exorcismo de Roland Doe se convierte en una batalla campal. Gritos desgarradores, objetos volando por los aires, el hedor a azufre impregna el ambiente. El demonio, aferrándose a su víctima, se niega a abandonar el cuerpo del joven. ¿Lograría la fe de los sacerdotes vencer a las fuerzas del mal? Nuestra siguiente parada nos lleva a Alemania, año 1976. Anneliese Michel, una joven devota de 23 años, comienza a sufrir convulsiones y alucinaciones. Los médicos diagnostican epilepsia y esquizofrenia, pero Anneliese asegura que escucha voces demoníacas, voces que la atormentan, la insultan y la obligan a realizar actos blasfemos. Su familia, desesperada, recurre a la iglesia. Dos sacerdotes, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, obtienen el permiso del obispo para realizar el exorcismo. Lo que sigue es una verdadera pesadilla. Durante meses, Anneliese es sometida a un total de 67 sesiones de exorcismo. Las cintas grabadas durante el ritual son escalofriantes. Gritos desgarradores, blasfemias, Anneliese hablando con diferentes voces, cada una más demoníaca que la anterior. El caso de Anneliese Michel sigue generando controversia hasta el día de hoy. ¿Fue realmente un caso de posesión o una tragedia evitable? El ritual del exorcismo, palabras que queman. El ritual romano, un antiguo texto del siglo XVII, establece el protocolo para la expulsión de demonios. No es un simple rezo, es una batalla espiritual. El sacerdote, armado con su fe, se convierte en un guerrero. Las oraciones del exorcismo son poderosas, invocan el nombre de Dios y de los arcángeles. Cada palabra es una flecha dirigida al demonio. El exorcismus in Satanam busca expulsar al demonio. El exorcismo es un proceso peligroso. El demonio se resiste con todas sus fuerzas. ¿Te atreverías a presenciar un ritual tan aterrador? Enfrentando el mal
La valentía de los exorcistas. Los sacerdotes que se enfrentan al demonio en un exorcismo son soldados de Dios, hombres de fe inquebrantable que arriesgan su propia alma para salvarla de los demás. El padre Gabriele Amorth, exorcista jefe del Vaticano durante décadas, afirmaba haber realizado más de 70.000 exorcismos a lo largo de su vida. El padre Scott, un sacerdote estadounidense que prefiere mantener su identidad en secreto, describe la experiencia como una batalla contra una fuerza invisible pero muy real. Los exorcistas son testigos de lo sobrenatural, de la batalla entre el bien y el mal que se libra en el alma humana. Enfrentar al demonio requiere valor, fe y una preparación espiritual intensa. Los exorcistas son conscientes del peligro que corren. El demonio intentará tentarlos, amedrentarlos, incluso poseerlos, pero su compromiso con Dios y con las almas que sufren los impulsa a continuar la lucha. La realidad de lo paranormal. ¿Evidencia o engaño? Los casos de exorcismo plantean una pregunta incómoda. ¿Existe realmente el demonio o son producto de la sugestión, la enfermedad mental o incluso el engaño? La ciencia, con su enfoque racional y empírico, busca explicaciones lógicas para los fenómenos paranormales. Es cierto que muchos casos de supuesta posesión pueden ser explicados por trastornos psiquiátricos. La esquizofrenia, la histeria, el trastorno de identidad disociativo, todos ellos pueden presentar síntomas similares a los de una posesión demoníaca. Sin embargo, existen casos que desafían cualquier explicación racional, fenómenos inexplicables como la levitación, la xenoglosia, la precognición, nos hacen cuestionar los límites de nuestra comprensión. ¿Es posible que existan fuerzas que la ciencia aún no puede explicar? La lucha interna. Fe versus duda. La creencia en lo sobrenatural, en la existencia del demonio y la posibilidad de la posesión, es una cuestión de fe. Para algunos, la evidencia es abrumadora. Los testimonios de sacerdotes, las experiencias de las víctimas, los fenómenos inexplicables, todo apunta a una realidad que va más allá de nuestra comprensión. Para otros, la duda prevalece. La falta de pruebas concluyentes, la posibilidad de explicaciones alternativas, la influencia de la cultura popular en nuestra percepción de lo paranormal, son argumentos válidos que alimentan el escepticismo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees en la posibilidad de la posesión demoníaca? ¿Aceptarías la realidad de un exorcismo si fueras testigo de uno? La respuesta al final reside en tu propia experiencia y en tu capacidad para aceptar lo desconocido. Los exorcismos en la cultura popular, reflejo de nuestros temores. El cine, la literatura y la televisión se han nutrido del tema de los exorcismos para crear historias que nos aterran y nos fascinan al mismo tiempo. Películas como El Exorcista, El Conjuro o Verónica nos muestran la lucha contra el demonio de una forma visceral y realista. Estas historias, aunque ficticias, beben de la realidad, de los miedos ancestrales del ser humano a lo desconocido, a la pérdida de control, a la posibilidad de que una fuerza maligna se apodere de nosotros. Pero, ¿hasta qué punto la ficción influye en nuestra percepción de la realidad? ¿Nos hacen estas películas más propensos a creer en lo paranormal o simplemente satisfacen nuestra curiosidad por lo desconocido? ¿Y tú? ¿Te atreverías? Un encuentro con lo desconocido. Hemos recorrido juntos un sendero oscuro, adentrándonos en los rincones más tenebrosos de la mente humana y explorando la posibilidad de lo demoníaco. Hemos conocido casos escalofriantes, rituales ancestrales y la lucha de hombres y mujeres contra fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Ahora te pregunto, ¿y tú te atreverías? ¿Te atreverías a investigar más a fondo, a buscar respuestas en los testimonios de los testigos, en las cintas grabadas durante los exorcismos?
en las fotografías que muestran lo inexplicable? La decisión es tuya. Puedes cerrar los ojos a lo desconocido, aferrarte a la lógica y la razón, o puedes adentrarte en el misterio, explorar los límites de la realidad y enfrentarte a tus propios miedos. ¿Estás preparado para un encuentro con lo desconocido?